Hola a todos y todas. Aquí trabajaremos el tema composición de funciones y se aprovechará este espacio para retomar algunas nociones básicas de las funciones, antes de ahondar en el tema de composición. Desarrollaremos la siguiente secuencia. En la primera parte, el profesor Ricardo Poveda, mediante una situación en el baloncesto, nos mostrará la utilidad de las matemáticas para describir la realidad, como por ejemplo el desplazamiento de un balón al ser lanzado hacia el aro. Además, con base en la información que se brinda, establecerá el dominio y el rango de una función que modela esta situación. En la segunda parte, el profesor Edison de Faría explicará de manera detallada qué es una composición de funciones y cómo se realiza este procedimiento, así como los cuidados que se deben tener para efectuarlo. Para la tercera parte, el profesor Edison resolverá un ítem donde se aplican los conocimientos aprendidos sobre la composición de funciones. Sigamos fortaleciendo las habilidades matemáticas con este centro. Pero antes, te invitamos a escuchar a nuestro director Ángel Ruiz, que tiene un mensaje inicial para ustedes. Acompáñenos. Centros de Matemáticas es una colección de videos dinámicos que buscan apoyarle en su estudio de las matemáticas. Son elaborados por el equipo del proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica, del Ministerio de Educación Pública. Le invitamos a aprovechar este y todos los centros y también a usar los materiales que ofrecemos en los recursos libres de matemáticas. ¿Vieron qué buenos lanzamientos de este jugador de la NBA? Pero, ¿qué relación tendrá esto con las funciones? ¿Qué tal si me acompañan a hacer un lanzamiento con una bola de básquet y ver la relación entre este lanzamiento y las funciones? Observar la trayectoria una vez de que la bola salió de mis manos. Precisamente sobre esa trayectoria es que vamos a trabajar los conceptos que ya vimos y que ya explicaron los compañeros, pero ahora desde el punto de vista gráfico. Leamos el siguiente contexto. Lanzamiento de un balón. El profe Ricardo decide hacer algunos lanzamientos en un espacio alejado de la canasta. La gráfica que sigue representa la trayectoria de un balón que es lanzado por el profe Ricardo. El balón se encuentra a una altura de 2,4 metros del suelo cuando abandona las manos del jugador. En el eje de las abscisas se mide el tiempo en segundos y en el eje de las ordenadas la altura del balón en metros. De acuerdo al contexto, se puede ver que con respecto avanza el tiempo, el balón de básquetbol va tomando diferentes alturas. Por ejemplo, cuando han pasado 6 segundos, podemos calcular que la altura del balón es de 3,5 metros aproximadamente. Si la función graficada tuviera un criterio h igual a g de t, entonces en este caso lo anterior se puede notar como que g de 6 es igual a 3,5. Ahora, en la gráfica también podríamos calcular el tiempo transcurrido dada una altura del balón. Por ejemplo, ¿qué tiempo debe transcurrir para que el balón esté a una altura de 2 metros? En este caso podemos ver que el balón inicia su trayectoria a los 2,4 metros, pero en algún momento baja. Cuando está a 2 metros es aproximadamente 8,2 segundos. Es decir, que g de 8,2 es igual a 2. Esos conceptos se refieren a lo que la profe Marianela les explicó, preimagen e imagen de una función. Ahora les planteo dos preguntas. ¿Cuál es el intervalo de tiempo en el que el balón hace su trayectoria? ¿Y cuál es el intervalo de la altura que el balón toma según su trayectoria? Analicemos la gráfica dada para responder a dichas preguntas. Veamos que el tiempo inicia en 0 segundos y termina cuando el balón toca el piso a los 10 segundos. Precisamente este intervalo de 0 a 10
es el dominio de esta función y se puede representar en un intervalo, es decir, que el dominio de g es de 0 a 10, pues este es el intervalo donde esta función está definida. Con respecto a la otra pregunta, en el mismo sentido podemos ver que la altura varía desde los 0 metros, cuando toca el piso, a una altura más alta que es aproximadamente los 4 metros. En ese intervalo de altura, que se puede representar de 0 a 4, es lo que se le llama rango o ámbito de la función. ¿Y qué tal? Que como ya se vio, es el conjunto de todas las imágenes, es decir, que el rango de g de la función es de 0 a 4. Otro aspecto que se puede analizar de esta función son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso podemos ver que la función crece cuando el balón va tomando una altura y esto se da en el intervalo desde los 0 segundos a los 4 segundos. Luego, la función decrece cuando a pesar de que el tiempo aumenta, la altura va disminuyendo. Eso sucede desde los 4 segundos hasta los 10 segundos. Es decir, que la función decrece en el intervalo de 4 a 10, o también cualquier subintervalo de este. Ahora, para ver si tenemos claro algunos de los conceptos explicados, resolvamos un par de preguntas, siempre con base a este mismo contexto. Allí en el área de relaciones y álgebra seleccionamos funciones, luego escogemos el link análisis y escogemos el ítem 9 e ítem 10, que dicen lo siguiente: de acuerdo a ese contexto, ¿qué altura aproximadamente se encuentra el balón después de 3 segundos de lanzado? Ahí vienen las opciones. Y la otra pregunta es, de acuerdo a ese contexto, un intervalo de tiempo en el que el balón crece, y también vienen varias opciones. Vamos a darles un minuto para que analicen estas preguntas y si es posible dar una respuesta, ya que en este caso no hay que saber, como no hay que hacer ningún procedimiento algebraico, sino solamente analizar la función y responder según la misma. Ok, ya pasó el tiempo. Respecto a la primera pregunta, la altura aproximada del balón a los 3 segundos de lanzamiento, podemos observar en la gráfica que un valor aproximado para h son casi los 4 metros, por lo que la opción de 3,9 metros es la más cercana en este valor encontrado. Luego, para la otra pregunta, si analizamos las opciones dadas en el intervalo de 0 a 5, podemos ver que la función es creciente, pero también es decreciente en un pedazo, por lo que esa no puede ser nuestra respuesta. En el intervalo de 5 a 8, la función ahí decrece, de hecho ya lo vimos anteriormente. Y en el intervalo de 1 a 3, ahí la función sí crece, por lo tanto esta es nuestra respuesta. Los programas aprobados en el 2012 se diseñaron con el propósito central de fortalecer las competencias matemáticas de nuestros niños y jóvenes. Para sus redactores, era posible ofrecer una colección de parches al currículum anterior, pero no habría sido lo correcto si se quería fortalecer el desarrollo de capacidades superiores. Una reforma profunda era necesaria. Se debía procurar un currículo de gran calidad, que interpretara con pertinencia y originalidad lecciones nacionales e internacionales. ¿Cuál era la idea fuerza detrás de estos programas? Que no es posible construir aprendizajes significativos si no se consigue que los estudiantes se enamoren de las matemáticas. Esto era decisivo, pues existe un síndrome sociocultural de temor-rechazo hacia las matemáticas,
una matefobia. Por eso los programas incluyeron como un eje central el cultivo de actitudes y creencias positivas sobre las matemáticas, que se articula de manera precisa a lo largo de los propósitos de cada año escolar. Por eso se establece una estrategia pedagógica que fomenta comenzar con problemas interesantes para construir aprendizajes, y también por lo mismo se da un énfasis a los contextos reales para potenciar las percepciones sobre la utilidad y sentido de las matemáticas. Más aún, por razones que coinciden con estos propósitos, se introdujo con fuerza estadística y probabilidad, y el uso de pasajes y lecciones interesantes de la historia de las matemáticas, y con gran intensidad e inteligencia, el uso de las tecnologías que conectan con el contexto de las generaciones jóvenes. Detrás de todo estaba el propósito de crear las bases socioafectivas e intelectuales para desarrollar las capacidades matemáticas. Bueno, en ese video hablaremos de un concepto que es muy importante en matemática, la composición de funciones. Para ello, utilizaremos la metáfora de la máquina para representar una función. La máquina recibe un valor como entrada, lo procesa y devuelve el valor transformado como salida. Si denotamos la máquina función con la letra F, si el valor de entrada es X, la máquina F produce como salida el valor f de x. Bajo ciertas condiciones, ese valor de salida fx podría servir como entrada para otra máquina G que lo transforma en el valor de salida G de f de x. Podemos reemplazar las máquinas para las funciones f y g por una única máquina que representa la función composición de g con f. La composición de g con f, denotada por g circulito f, es una función que evaluada en un valor x, lo transforma en g de f de x. El dominio de la composición de g con f es el conjunto de los valores x del dominio de la función f, tales que sus imágenes f de x pertenecen al dominio de la función g. Observe que g compuesta con f no representa la multiplicación de las dos funciones. Análogamente se define la composición de f y g. F compuesta con g evaluada en x es igual a f de g de x, en donde x pertenece al dominio de la función g y su imagen g de x pertenece al dominio de la función f. Veamos un ejemplo. Sean f y g dos funciones con representaciones algebraicas, f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a 1 menos x. Calcular la composición de f con g y su dominio y calcular la composición de g con f y su dominio. Como no se da el dominio de f ni de g, vamos a suponer que el dominio será siempre el mayor posible. En ese caso, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales que son mayores o iguales que 0, por estar bajo el signo de raíz cuadrada. Esto corresponde al intervalo 0 infinito, cerrado en 0. Y el dominio de la función g es el conjunto de todos los números reales, es decir, el intervalo menos infinito a más infinito. Tenemos por definición que la composición de f con g evaluada en x es f de g de x, pero g de x vale 1 menos x. Por lo tanto, va a quedar f evaluada en 1 menos x. ¿Y qué es lo que hace f de x? Saca la raíz cuadrada de su argumento x. ¿Qué haría entonces f de 1 menos x? Tendría que sacar la raíz cuadrada de su argumento, que en este caso es 1 menos x. Por lo tanto, g compuesta con f evaluada en x es raíz cuadrada de 1 menos x. Y su dominio es el conjunto de los valores x, tales que 1 menos x es mayor o igual que 0.
Despejando x en esa desigualdad, tendremos que x es menor o igual que 1. En conclusión, el dominio de la composición de f con g es el conjunto de los números reales que son menores o iguales que 1 y además corresponde al intervalo de menos infinito hasta 1 cerrado en 1. Por otro lado, la composición de g con f es g de f de x. Pero f de x es la raíz cuadrada de x. Y g lo que hace es que toma su argumento y calcula 1 menos ese argumento. Por lo tanto, g de raíz cuadrada de x es igual a 1 menos raíz cuadrada de x. En este caso, el dominio de la composición de g con f es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que 0 por estar presente la raíz cuadrada de x en la representación algebraica, y esto corresponde al intervalo 0 a infinito cerrado en 0. Observemos además que la composición de f con g no coincide con la composición de g con f. La composición de funciones no es conmutativa. ¿Conoce usted lo que nuestro proyecto ofrece para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas? Se lo contamos brevemente. Tenemos cápsulas matemáticas y centros de matemáticas. Son 2 colecciones de videos especializados, cada una con propósitos distintos. En cápsulas ofrecemos resúmenes de explicaciones precisas sobre tópicos matemáticos. En los centros, trabajamos los temas matemáticos con base en problemas o ejercicios. Los problemas que usamos se encuentran en nuestro sitio web Prácticas Matemáticas. Aquí hay decenas y decenas de prácticas resueltas y con indicaciones detalladas. Sirven para apoyar la preparación para exámenes. También tenemos prácticas bachillerato, prácticas resueltas para apoyar a quienes requieren hacer estas pruebas. El corazón o la base de todos estos materiales son los recursos libres de matemáticas, una modalidad original de recursos que ofrecemos en 3 sitios web para diversas poblaciones educativas. Para docentes ofrecemos Minimux, cursos virtuales cortos de alrededor de 15 horas sobre tópicos clave, una versión súper original nuestra de cursos virtuales masivos libres. Y también está el blog Reforma Matemática para compartir información y propuestas o para expresar opiniones. También tenemos decenas y decenas de documentos de apoyo. Y por supuesto, nos apoyamos con páginas en Facebook, YouTube e Instagram. Estos recursos, dinámicos, amigables, flexibles, individualizados, son totalmente gratuitos. Le invitamos a usarlos. Pero ¿quién desarrolla todos estos materiales? El equipo humano del proyecto, que es el que diseñó los actuales programas de matemáticas. Incluye investigadores de universidades públicas con mucho prestigio nacional e internacional, destacados docentes en servicio y expertos en tecnologías. Siempre ha contado con la colaboración de muchos docentes, asesores, directores, padres de familia y estudiantes. Los materiales elaborados por este equipo
desde el año 2012, constituyen una base de gran calidad para los esfuerzos nacionales por la nivelación académica. Nuestro compromiso siempre ha sido fortalecer las capacidades matemáticas que demanda el escenario internacional que vivimos. Observemos que la pregunta a responder es calcular el valor numérico de la composición G con F evaluada en 2. Ahora, vamos a darles un minuto para que interioricen más el problema. Analizaremos las dos representaciones gráficas, la de la función f y la de la función g. Primero tenemos que g compuesta con f evaluada en 2 es igual que g evaluada en f de 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es observar en la representación gráfica de la función f cuál es la imagen de 2. Para eso, ubicamos en el eje de las abscisas x igual a 2, trazamos un segmento vertical de ese punto hasta la gráfica de f. La ordenada y del punto de intersección de ese segmento con la curva es la imagen de x igual a 2. Basta trazar un segmento horizontal desde ese punto de intersección para visualizar el valor de esta imagen en el eje y de las ordenadas. En este caso, la imagen de 2 es 4. De esa forma tenemos que g compuesta con f evaluada en 2 es igual a g de f de 2, que es igual a g de 4, pues f de 2 es igual a 4. Ahora basta calcular la imagen de 4 en la representación gráfica de la función g. Simplemente repetimos el procedimiento utilizado anteriormente. De esa forma podemos visualizar que g de 4 es igual a menos 1. Por lo tanto, g compuesta con f evaluada en 2 es igual a menos 1. Esta es la respuesta del ítem 1, la cual puede ser verificada en el sitio correspondiente. Al escribir la respuesta menos 1 en el campo en blanco y presionar el botón Ver respuesta, podemos leer la solución presentada.